La imponente oficina se alzaba sobre el corazón bullicioso de la Ciudad de México, un templo de cristal y acero que dominaba el horizonte. Desde sus ventanales panorámicos, Ricardo Morales observaba el ir y venir incesante de la metrópolis, una vista que para él era el epítome de su triunfo. El sol del atardecer tiñó de oro su rostro, un rostro frío y satisfecho, ajeno a cualquier duda o preocupación. Mañana su mundo, ese universo perfectamente orquestado por su avaricia y ambición, comenzaría a resquebrajarse, pero esa tarde, la víspera de su inevitable transformación, solo existía la complacencia. Ricardo Morales era un nombre que resonaba en los círculos inmobiliarios mexicanos, el magnate por excelencia, un hombre de mediana edad que había esculpido su imperio con una mezcla de astucia brutal y una implacable falta de escrúpulos. Vivía en una mansión que era más bien una fortaleza de opulencia. Sus garajes albergaban una colección de vehículos de lujo que envidiarían los sultanes, y su guardarropa estaba confeccionado con la misma soberbia con la que se jactaba de su riqueza. Para Ricardo, la vida era un juego de suma cero, donde cada victoria era una humillación para el perdedor. Su filosofía era sencilla: el poder lo era todo, y el dinero, el medio para conseguirlo. Despreciaba la debilidad por encima de cualquier otra cosa, considerándola una enfermedad contagiosa que debía ser erradicada sin contemplaciones. Paradójicamente, él mismo había surgido de las profundidades de la pobreza, un pasado humilde que no le infundía compasión, sino un resentimiento profundo y una ambición desmedida por aplastar cualquier vestigio de su origen. Olvidar era su credo, pisotear cada recuerdo de necesidad, su liturgia diaria. Sus interacciones con sus empleados eran una danza macabra de disimuladas humillaciones. Una mañana, mientras su secretaria intentaba explicarle un problema presupuestario menor con una voz temblorosa, Ricardo la interrumpió con una sonrisa condescendiente. «¿No le alcanza para el café, señorita? Qué pena, quizá debería trabajar más duro». Su risa, seca y resonante, era un aguijonazo disfrazado de broma. En otra ocasión, al ver a un conserje limpiar el suelo con una diligencia casi patética, murmuró lo suficientemente alto para que el hombre escuchara. «Parece que el salario mínimo solo alcanza para los chismorreos, no para una buena comida, ¿verdad?». Las palabras eran dardos que se clavaban en la dignidad de quienes osaban cruzarse en su camino. Sin embargo, a pesar de su fortuna inconmensurable, de sus propiedades y su poder, una pequeña punzada de vacío se manifestaba ocasionalmente en lo más profundo de su ser. Era un eco lejano, una disonancia molesta en la sinfonía de su éxito. La ignoraba, la reprimía con el mismo fervor con el que acumulaba más y más. A menudo, en la quietud de su inmensa recámara, un insomnio súbito lo asaltaba, dejando su mente vagando por pasillos oscuros y sin propósito. Aquel día, mientras observaba la ciudad dormitar bajo sus pies, Ricardo Morales aún no sabía que ese vacío, tan tenazmente oculto, sería el lienzo sobre el cual se pintaría su redención. Si este tipo de historias impactantes resuenan contigo, te invitamos a que te suscribas al canal. No querrás perderte lo que sucede a continuación. El desprecio de Ricardo no se limitaba a comentarios aislados. Era un sistema, una forma de operar que permeaba cada rincón de su corporación. Sus empleados eran meros engranajes en su máquina de hacer dinero, reemplazables y desechables. Se deleitaba en exigir jornadas laborales extenuantes que se extendían mucho más allá de lo razonable,
mientras los salarios se mantenían en el umbral de la supervivencia. Las primas, las bonificaciones, cualquier incentivo que pudiera mejorar la calidad de vida de sus trabajadores eran conceptos ajenos a su vocabulario, considerados un gasto innecesario que restaba a su fortuna. Su empresa era un modelo de eficiencia brutal, donde la compasión era vista como una debilidad. Ana, una mujer de unos 40 años, era uno de esos engranajes. Madre soltera, con un hijo pequeño que dependía enteramente de su escaso sueldo como personal de limpieza, conocía de primera mano la crueldad silenciosa de Ricardo. Ana llegaba antes del amanecer para dejar impecables los relucientes pisos de mármol y se marchaba mucho después de que las últimas luces de la oficina se hubieran apagado, con el cuerpo adolorido y el alma cansada. Cada día era una batalla por estirar su sueldo hasta fin de mes, una lucha constante contra la inflación y las necesidades crecientes de su hijo. Ricardo lo sabía y de alguna retorcida manera se regocijaba en ello. Una tarde, Ricardo se encontraba en su suntuosa oficina, rodeado de canapés gourmet y una botella de vino espumoso que había abierto para celebrar un negocio particularmente lucrativo. Ana, invisible en su uniforme gris, pulía la inmensa mesa de caoba. Ricardo, con una sonrisa maliciosa, alzó su copa. «Ana», dijo, con una voz que destilaba condescendencia, «ven, acércate. Te ofrezco un sorbo de este excelente vino. No creo que lo encuentres en el supermercado de tu colonia, ¿verdad?» Ana se detuvo, su mirada fija en el suelo, el rubor de la vergüenza subiendo por su cuello. Se negó educadamente, murmurando algo sobre sus deberes. Ricardo rió, un sonido hueco y frío. «Claro, el trabajo. Supongo que los sueldos que les pago no son suficientes para comprar un gusto así. Pero no te preocupes, el sacrificio es el camino al éxito, ¿no? Sigue limpiando, Ana, sigue limpiando. Tal vez algún día puedas permitirte una copa de esto». Su risa resonó en la impecable habitación, un eco cruel que se clavó en el corazón de Ana. Una humillación más en la larga lista. Esta actitud no solo afectaba a Ana. Los pasillos de la empresa eran un hervidero de miedo y desesperanza. Los empleados hablaban en susurros, con la mirada baja, temiendo ser los siguientes en sentir la ira o el desprecio de Ricardo. La moral estaba por los suelos. La creatividad se había marchado hace mucho tiempo, sustituida por una obediencia robótica y un ambiente de constante vigilancia. El ánimo colectivo era el de un campo de batalla silencioso, donde cada uno luchaba por su supervivencia sin esperar ninguna camaradería. Mientras tanto, el vacío interno de Ricardo, aunque él se esforzaba por ignorarlo, se manifestaba de maneras cada vez más insistentes. Ya no eran solo punzadas esporádicas. Era una inquietud constante, un zumbido de insatisfacción que ni su dinero ni sus lujos podían acallar. El insomnio se había vuelto su compañero habitual, y las noches en su mansión se alargaban, pobladas por pensamientos desordenados y una sensación de soledad que se hacía cada vez más insoportable. Era una paradoja cruel. Cuanto más acumulaba, más vacío se sentía. Una verdad de la que aún no estaba consciente. Un día, la tensión latente en la oficina de Ricardo alcanzó un punto crítico. Carlos, un joven empleado del departamento de contabilidad, famoso por su meticulosidad, cometió un error garrafal en un informe crucial. Sus ojos, hundidos y sin brillo, revelaban noches de preocupación y una dieta escasa. Mientras explicaba su desliz, su estómago rugió con una fuerza que, infortunadamente, fue audible en la silenciosa oficina. Ricardo, que lo observaba con desdén desde su imponente escritorio de caoba, no disimuló su fastidio.
¿Es eso lo que te distrae, Carlos? ¿El ruido de tu estómago vacío? ¿Con cuánta concentración esperas trabajar si no puedes ni alimentarte correctamente? Carlos intentó balbucear una disculpa, pero su voz se quebró. Ricardo se puso de pie, su figura proyectando una sombra ominosa sobre el joven. No necesito excusas, Carlos. Necesito resultados. Y si tu hambre te impide cumplir con tus obligaciones, entonces no tienes lugar en esta empresa. Sin más preámbulos, y frente a la mirada atónita de sus compañeros que disimulaban trabajar, Ricardo lo despidió públicamente. Las palabras resonaron en la oficina, duras como un martillo. La escena generó una ola de indignación silenciosa. Los empleados, con los rostros contraídos, intercambiaron miradas furtivas, cada uno temiendo que su próxima equivocación trivial los llevara al mismo destino. Un par de colegas, con el corazón encogido, intentaron acercarse a Carlos para ofrecerle alguna ayuda discreta, un poco de dinero, una palabra de aliento, pero la presencia imponente de Ricardo los detuvo. Ricardo, por su parte, mostró una completa y escalofriante falta de empatía. Se cruzó de brazos con la barbilla en alto y justificó su acción ante el resto del personal con una voz fría y calculadora. Aquí no toleramos la debilidad. La productividad es primordial. Si uno no puede con la presión, debe hacerse a un lado. Se deleitaba en su poder, en la capacidad de decidir sobre el destino de otros con un simple gesto, una palabra. La humillación de Carlos, lejos de conmoverlo, le reafirmaba su posición de dominio absoluto. Para él, era una lección necesaria para el resto. Esa misma tarde, mientras Ricardo conducía su reluciente Mercedes-Benz por las congestionadas calles de la Ciudad de México, un leve embotellamiento cerca de un mercado popular le obligó a detenerse. Su mirada, habitualmente fija en el camino, se desvió hacia la acera, y allí, entre los puestos de frutas y verduras que cerraban sus puertas, vio a Carlos. El joven, con la misma ropa con la que había sido despedido horas antes, hurgaba en un bote de basura, buscando entre los restos de comida. Su figura encorvada, su mano extendida hacia un trozo de fruta desechada, era una imagen desoladora. Por un instante congelado en el tiempo, sus miradas se cruzaron. Los ojos de Carlos, llenos de vergüenza y desesperación, se encontraron con los de Ricardo, momentáneamente desarmado. Ricardo sintió una punzada incómoda, un eco lejano de su propio pasado, de la necesidad visceral que creyó haber enterrado bajo montañas de dinero y éxito. Fue un breve atisbo de humanidad, un pinchazo de recuerdo de un niño hambriento que había sido él mismo. La imagen de Carlos, su antiguo empleado, hurgando en la basura, se le clavó en la conciencia, pero fiel a su naturaleza, Ricardo suprimió rápidamente esa emoción incipiente. Apretó el acelerador, el motor de su Mercedes rugió y se alejó del mercado, dejando atrás tanto a Carlos como ese fugaz momento de conexión. Sin embargo, la imagen de aquellos ojos y la silueta de su exempleado, buscando entre los desechos, no se desvaneció tan fácilmente. Quedó grabada en algún rincón oscuro de su mente, una semilla de inquietud que, aunque Ricardo intentara ignorar, comenzaría a germinar en los días venideros. La imagen de Carlos, su antiguo empleado, hurgando en la basura, se le clavó en la conciencia. Pero fiel a su naturaleza, Ricardo suprimió rápidamente esa emoción incipiente. Apretó el acelerador, el motor de su Mercedes rugió y se alejó del mercado, dejando atrás tanto a Carlos como ese fugaz momento de conexión. Sin embargo,
la imagen de aquellos ojos y la silueta de su ex empleado buscando entre los desechos no se desvaneció tan fácilmente. Quedó grabada en algún rincón oscuro de su mente, una semilla de inquietud que, aunque Ricardo intentara ignorar, comenzaría a germinar en los días venideros. Desde aquella tarde, Ricardo Morales comenzó a ser asaltado por sueños vívidos y recurrentes, pesadillas que no eran de monstruos ni de caídas, sino de un pasado que había intentado borrar con cada billete ganado. Se veía a sí mismo como un niño descalzo, con el estómago vacío, el frío calándosele hasta los huesos. Revivía momentos de hambre aguda, de la desesperación que lo llevó a robar un trozo de pan, la vergüenza de su madre al verlo. Escenas que creyó haber sepultado bajo el peso de su fortuna, ahora emergían con una claridad perturbadora en la oscuridad de la noche, cobrando vida con una intensidad que lo dejaba empapado en sudor frío al despertar. Sentía el sabor del polvo en la boca, el crujir de las tripas, el miedo constante de no saber si habría un solo bocado al día siguiente. En medio de estos tormentosos recuerdos oníricos, una figura comenzó a aparecer. Era borrosa al principio, como un contorno difuminado por la niebla de un antiguo recuerdo, pero su presencia era inconfundiblemente serena. Esta figura no juzgaba, no condenaba, simplemente observaba. Sus ojos, aunque velados, transmitían una profunda compasión, una calma inquebrantable que contrastaba violentamente con la agitación interna de Ricardo. Él no hablaba, no se movía, solo estaba allí, un faro de quietud en el epicentro de la tormenta emocional de Ricardo. Esta presencia, en lugar de calmarlo, lo inquietaba aún más, pues representaba una verdad que había negado durante décadas. El insomnio, antes un compañero ocasional, se volvió un tirano implacable. Las noches se alargaban, y la inquietud de Ricardo se intensificaba con cada amanecer. Su mente, antes una fortaleza inexpugnable, dedicada exclusivamente a los complejos cálculos financieros y a las estrategias de negocio despiadadas, ahora estaba poblada por estas imágenes persistentes, estas sensaciones fantasma de hambre y vulnerabilidad. Los números, las propiedades, los tratos millonarios, todo lo que antes definía su existencia empezaba a perder su brillo, su poder para llenar el vacío que ahora se expandía por todo su ser. Sus días se volvieron una sucesión de distracciones forzadas, un intento desesperado por eludir la voz interior que empezaba a clamar. Desesperado por acallar los ecos de su pasado y la presencia inmaterial de esa figura compasiva, Ricardo se entregó a un frenesí de distracción. Aumentó sus horas de trabajo, hundiéndose en pilas de contratos y reuniones interminables, esperando que la fatiga lo sometiera al sueño sin sueños. Organizó fiestas extravagantes en su mansión, llenándolas de risas vacías y conversaciones superficiales, con la esperanza de ahogar la quietud amenazante. Compró más, viajó más, pero nada funcionaba. Cada nuevo lujo, cada nueva adquisición, se sentía hueca, incapaz de llenar el abismo que crecía dentro de él. Se sentía más solo que nunca, a pesar de estar siempre rodeado. Los lujos que antes eran su trofeo, ahora le parecían una jaula dorada que exacerbaba su encierro emocional. Fue entonces cuando una voz sutil, que no era la suya, pero que resonaba con la claridad de una campana, comenzó a susurrarle. No eran palabras audibles, sino un conocimiento que afloraba desde lo más profundo de su conciencia. Una voz interna que hablaba sobre el verdadero significado de la riqueza. No se trataba de ceros en una cuenta bancaria, ni de metros cuadrados de propiedad, sino de algo mucho más etéreo y a la vez
más tangible. La conexión humana, la compasión, el valor intrínseco de cada vida. Le hablaba de una paz que no podía comprarse, de una plenitud que solo se encontraba en un lugar que él había ignorado por completo. La voz le insinuaba que el verdadero tesoro estaba escondido en los corazones de aquellos a quienes había pisoteado. Aquel día, Ricardo se encontraba inmerso en la vorágine habitual de su oficina, un santuario de poder y control donde cada decisión resonaba con el peso de millones. Los complejos gráficos bursátiles danzaban en las pantallas gigantes. Los correos electrónicos se acumulaban en su bandeja de entrada virtual, y los intrincados contratos inmobiliarios esperaban su firma imperiosa. Era un miércoles como cualquier otro, marcado por la rutina de órdenes concisas, exigencias desmedidas y la implacable persecución de la riqueza. El aroma a café recién molido y el inconfundible olor a papel caro llenaban el aire climatizado, creando una atmósfera de eficiencia calculada. Ricardo, con su mirada fría y analítica, revisaba los informes trimestrales, su mente un torbellino de estrategias y proyecciones. Cada minuto del día estaba meticulosamente planeado. Cada interacción predicha. Un golpe suave y casi imperceptible en la puerta de caoba interrumpió su concentración. Ricardo, sin levantar la vista de los documentos, dio un gruñido afirmativo, asumiendo que era su secretaria con el reporte urgente que había solicitado. «Pase», pronunció con una voz que no admitía dilaciones, esperando ver la figura familiar de la señorita Elena con una pila de carpetas en sus brazos. Sin embargo, la puerta se abrió con una lentitud inusual, un movimiento que carecía de la acostumbrada prontitud de su personal. La figura que entró no era la de Elena. Ante el umbral de su opulenta oficina, en medio de la sofisticación fría y el lujo calculado, apareció un hombre. Vestía ropas sencillas, de una tela humilde y colores terrosos que contrastaban abruptamente con el brillo metálico y el cristal de la decoración. Su presencia, sin embargo, no era la de un intruso torpe o un mensajero extraviado. Llenaba la habitación con una calma inusual, una serenidad que parecía emanar de cada fibra de su ser, silenciando el estruendo de la ciudad que se extendía más allá de las ventanas. Era Jesús. La descripción de Jesús, tal como se presentó ante Ricardo, era despojada de cualquier grandiosidad sobrenatural que Ricardo hubiera podido imaginar. Llevaba una túnica de lino grueso, de un tono crudo, ceñida a la cintura por un cordón. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y una barba bien cuidada enmarcaba su rostro. Pero lo que más impactaba eran sus ojos. Eran de un color profundo e indescriptible, que irradiaban una paz que trascendía el entendimiento de Ricardo. No había aureola brillante, ni destellos místicos, ni efectos especiales que anunciaran su divinidad. Era una presencia tangible, humana, y a la vez inmensamente poderosa, que irradiaba una sabiduría ancestral, una calma que parecía abrazar el caos del mundo sin inmutarse. No había en él ni un ápice de juicio, solo una compasión infinita que lo envolvía todo, incluso a Ricardo. La primera impresión de Ricardo fue una mezcla de sorpresa y profunda confusión. Su mente lógica intentó catalogarlo. Un vendedor, un vagabundo perdido, quizás un excéntrico millonario con gustos peculiares. «¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí?», preguntó Ricardo, su voz teñida de irritación y un incipiente temor. Su instinto inicial fue desecharlo como un intruso, un loco que se había colado entre las estrictas medidas de seguridad. Intentó conminarlo a marcharse, a llamar a seguridad,
pero las palabras se le atascaron en la garganta. La serenidad de Jesús era inquebrantable, una fuerza silenciosa que anulaba cualquier intento de agresión verbal. Su mirada, que no se apartaba de Ricardo, no era desafiante, sino simplemente presente, y en esa presencia, Ricardo sintió que sus defensas comenzaban a ceder, sin saber por qué. Jesús se sentó sin ser invitado en la silla de diseño frente al escritorio de caoba maciza de Ricardo. No había prisa en sus movimientos, solo una fluidez natural, como si ese fuera su lugar. No pronunció una sola palabra, simplemente fijó sus ojos en Ricardo. Aquella mirada desprovista de juicio, pero llena de una compasión que no entendía ni merecía, hizo que Ricardo se sintiera desnudo. No recordaba la última vez que alguien lo había mirado así, con una intensidad tan pura y una ausencia total de segundas intenciones. El silencio se prolongó, llenando la ostentosa oficina de una atmósfera que era, a la vez opresiva y extrañamente reconfortante. Ricardo, un hombre acostumbrado a dominar cada interacción, se sintió inexplicablemente incómodo. Su mente acelerada buscaba una explicación, un pretexto para retomar el control. «¿Quién es usted? ¿Y por qué está sentado en mi oficina?», exigió, su voz sonando más hueca de lo que pretendía en la vastedad del espacio. Intentó levantarse, rodear el escritorio y exigir al intruso que se marchara, pero una fuerza invisible, una especie de parálisis interna, lo mantuvo anclado a su silla. Las palabras que solía usar para intimidar y despedir se sentían extrañamente impotentes frente a la calma inquebrantable de aquel hombre. La mirada de Jesús no parpadeaba, y en ella Ricardo percibía una verdad incómoda que le era imposible nombrar. Finalmente, Jesús rompió el silencio, su voz suave pero resonante, como el murmullo de un río de montaña. No habló de sí mismo, ni de cómo había llegado allí. En cambio, su voz se deslizó directamente hacia los rincones más ocultos de la vida de Ricardo. He presenciado tus sueños turbados, Ricardo, las pesadillas de un pasado que creías haber enterrado. Conozco el vacío que te corroe, una sed que ninguna fortuna puede saciar. He visto la inquietud que te persigue en la oscuridad de tus noches, una soledad profunda que te agobia a pesar de la riqueza que te rodea. Cada palabra fue una flecha que se clavó en el corazón de Ricardo, desmoronando sus defensas con una precisión desconcertante. Ricardo se quedó atónito, con la boca ligeramente abierta. ¿Cómo era posible? Nadie, absolutamente nadie, conocía esos detalles íntimos de su tormento. Un temor helado se apoderó de él, mezclándose con un asombro creciente. ¿Era un espía? ¿Un chantajista? Pero la mirada de Jesús no era la de un adversario, sino la de alguien que simplemente sabía, que comprendía sin necesidad de explicación. El sudor frío comenzó a perlársele en la frente. La máscara de su imperturbabilidad se agrietaba con cada revelación de aquel extraño. El miedo se entrelazó con una fascinación ineludible, una sensación de estar frente a algo sagrado y aterrador a la vez. Jesús no confrontó directamente a Ricardo con sus pecados o crueldades. En lugar de ello, comenzó a hablar, no con sermones, sino con una serie de breves parábolas, contadas con una sencillez desarmante. Habló de un hombre que acumuló grandes tesoros, pero que al final de sus días se encontró sin nada que llevar consigo. Contó la historia de un sembrador que arrojó semillas en tierra fértil y baldía, y cómo solo las que compartían su luz con otras prosperaban verdaderamente. Habló de la verdadera riqueza, no la que se mide en oro y propiedades, sino en la generosidad del espíritu y la conexión con el prójimo.
El egoísmo, dijo Jesús con la misma voz tranquila, es un muro que separa al hombre de la plenitud. Compartir, Ricardo, no es dividir lo que tienes, sino multiplicar la alegría en ti mismo y en los demás. La indiferencia es un veneno lento que corroe el alma, dejando tras de sí un desierto de soledad y arrepentimiento. Cada parábola era un espejo, reflejando las decisiones y las omisiones de Ricardo. Las palabras de Jesús no acusaban, sino que iluminaban, y en esa luz Ricardo comenzó a ver la sombra de sus propias acciones con una claridad dolorosa. Se sentía expuesto, vulnerable, como nunca antes en su vida. La coraza que había construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de una verdad innegable que brotaba de los labios de aquel enigmático visitante. Jesús no solo habló de parábolas. Su voz, suave pero firme, comenzó a recordar a Ricardo escenas específicas de su crueldad. Aún resuena en estos muros la risa que te brotó al burlarte de Ana, mientras ella, con el cuerpo cansado, limpiaba el polvo de tu indiferencia. Recuerdo el brillo en tus ojos al humillarla por su pobreza, al negarle una sencilla copa de vino que para ti era un capricho y para ella un lujo inalcanzable. Y no he olvidado el rostro de Carlos, el empleado al que despediste públicamente por un error menor, forzado a buscar alimento entre los desechos de la ciudad que tú construyes con tus empresas. Jesús lo decía no con ira, sino con una tristeza profunda que perforaba el alma de Ricardo. No había acusación en sus palabras, solo un recordatorio vívido de las consecuencias de sus acciones, de la huella de dolor que había dejado en otros. La mirada de Jesús era un pozo sin fondo de amor y dolor a la vez. Era tan intensa que Ricardo, el magnate implacable que jamás había bajado la vista ante nadie, no pudo sostenerla. Bajó la mirada hacia sus manos, que de repente le parecieron extrañamente grandes y vacías. Una vergüenza profunda, un sentimiento completamente desconocido para él, comenzó a retorcerse en su estómago. Era una vergüenza que no venía del miedo al castigo, sino del dolor de reconocerse en la maldad de sus actos. El peso de cada burla, cada humillación, regresaba a él, amplificado por la pureza de la mirada de Jesús. Ricardo, intentando recuperar algo de su antigua compostura, balbuceó una defensa. Es la supervivencia del más apto, dijo, su voz menos segura de lo que quería. En los negocios hay que ser fuerte. Yo he creado empleos, he generado riqueza. Mi compañía contribuye al país. La gente necesita un líder firme, no uno débil. Intentó refugiarse en los mismos argumentos que siempre había usado para justificar su despiadada filosofía. Jesús simplemente escuchaba, sus ojos fijos en Ricardo, su calma inquebrantable, como un lago que refleja las tormentas sin alterarse. No había en Jesús la necesidad de rebatir, solo la de entender, o más bien la de permitir que Ricardo se entendiera a sí mismo. Fue entonces cuando Jesús interrumpió suavemente. Su voz no se alzó, pero cada palabra resonó con la fuerza de una verdad innegable. La verdadera prosperidad, Ricardo, no se construye sobre el sufrimiento ajeno. No se edifica aplastando al prójimo, ni regocijándose en su carencia. Las fortunas levantadas sobre el dolor y la injusticia son efímeras, vacías. Permanecen como castillos de arena, vulnerables a la marea del tiempo y el arrepentimiento. La auténtica riqueza, aquella que perdura y nutre el espíritu, se funda en el amor, en la justicia, en la capacidad de tender la mano y en la dignidad que le concedes a cada ser humano. Lo que das con corazón, eso es lo que verdaderamente posees.
Las palabras de Jesús fueron como un martillo que golpeaba la coraza de Ricardo. Por primera vez en décadas, se sintió vulnerable. La armadura de arrogancia y cinismo que había forjado a lo largo de los años, pieza a pieza, con cada transacción exitosa y cada empleado despedido, comenzó a resquebrajarse. Las fisuras dejaban al descubierto al niño hambriento que había sido, al hombre solo que realmente era. El poder que tanto había atesorado se sentía insignificante, su fortuna, un lastre. Las lágrimas, que creyó haber secado para siempre, comenzaron a acumularse en el borde de sus ojos, amenazando con desbordarse. La dureza de su semblante se suavizó. Su postura se encorvó ligeramente. La pared entre él y el mundo, entre él y su propia humanidad, se derrumbaba pedazo a pedazo bajo la mirada compasiva y la verdad serena de aquel hombre que había irrumpido en su oficina y, más importante aún, en su alma. Jesús extendió su mano abierta, un gesto que no buscaba tocar, sino ofrecer. En ese instante, Ricardo experimentó una visión, aunque no era una imagen que proyectaba ante sus ojos, sino una introspección, un viaje forzado a las profundidades de su propia existencia. Fue como si un velo se descorriera, y de repente no solo veía, sino sentía cada fibra de su pasado, cada cicatriz que había intentado ocultar con una vida de ostentación. La oficina, el lujo, el poder, todo se desvaneció, arrastrado por una marea de recuerdos. Se vio a sí mismo de niño, no como el hombre poderoso que era ahora, sino como el niño hambriento que fue, descalzo en las calles empolvadas, con el estómago rugiendo de vacío. Sintió el frío calándosele hasta los huesos en noches sin techo, el miedo constante de la orfandad, la desesperación de no saber si el mañana traería un solo mendrugo. La angustia se apoderó de él, una avalancha de sensaciones olvidadas, el punzante dolor de la humillación cuando le negaban un plato de comida, la vergüenza de sentirse invisible e insignificante. Recordó el sabor amargo de las lágrimas mezcladas con el polvo, el nudo en la garganta provocado por un hambre que le oprimía el alma. Fue como revivir su propia infancia, no como un espectador, sino como el protagonista de aquel drama de miseria y carencia, la experiencia más cruda que había intentado enterrar bajo capas de indiferencia y riqueza. Luego, la visión se transformó, cambiando la perspectiva de manera desgarradora. Ya no era él el niño desvalido, sino que se veía a sí mismo, al Ricardo magnate, implacable y distante, pero esta vez a través de los ojos de sus empleados. Sintió el miedo que infundía en Ana, la burla hiriente de sus palabras reverberando en el corazón de ella. Experimentó la humillación de Carlos, el terror paralizante que sentía al ser despedido sin piedad, la desesperación al hurgar en la basura en busca de sustento, las miradas furtivas de sus compañeros, cargadas de compasión y alivio de no ser ellos los escogidos. Percibió el ambiente de temor y la resignación silenciosa que él había cultivado en su empresa, la presión constante que los hacía trabajar al límite de sus fuerzas por una miseria. Fue un aluvión de emociones ajenas, una empatía forzada que le abrió los ojos al dolor que había causado. Experimentó el hambre visceral que carcomía a Ana, el peso insoportable de las responsabilidades como madre soltera, el miedo de no poder alimentar a su hijo. Sintió la desesperación profunda del empleado despedido, la pérdida de esperanza que se arraiga cuando el futuro se vuelve incierto y desalentador. Se le reveló el peso de las cargas que cada uno de ellos llevaba a cuestas, las luchas diarias, los sacrificios invisibles que hacían solo para sobrevivir.
Fue una avalancha de empatía forzada, una inmersión completa en el sufrimiento de aquellos a quienes había tratado con desprecio. Cada burla, cada palabra cruel, cada decisión despiadada regresaba a él, pero esta vez con el dolor de la víctima. Abrumado por estas visiones, por la cruda realidad de su pasado y el devastador impacto de sus acciones presentes, Ricardo no pudo más. El control que había ejercido toda su vida se desmoronó por completo. Un sollozo desgarrador brotó de su garganta, el primero en décadas. Un torrente de dolor, arrepentimiento y una vergüenza profunda. Apoyó la cabeza entre las manos, sintiendo el calor de sus propias lágrimas humedeciendo sus palmas, mientras el llanto incontrolable sacudía su cuerpo. No era un llanto de niño, sino el grito ahogado de un hombre que por fin se confrontaba con la verdad de su propia alma. La fortaleza que había construido alrededor de su corazón se derrumbó por completo, revelando la vulnerabilidad y el vacío que siempre había intentado ocultar. En ese momento de quebranto absoluto, el hielo que habitaba en su pecho comenzó a derretirse. Jesús permaneció inmóvil, observando el colapso emocional de Ricardo. En la vasta y lujosa oficina, el único sonido era el llanto ahogado del magnate. No hubo reproche en la mirada de Jesús, ni un solo gesto de juicio. Su presencia era un bálsamo silencioso, una calma inquebrantable que no se inmiscuía, sino que simplemente ofrecía un espacio para el dolor, para la liberación. Era un consuelo sin palabras, una comprensión profunda del sufrimiento que Ricardo había causado, y ahora, finalmente, experimentaba. La luz de la tarde entraba por los ventanales, pintando la escena con tonos dorados, un contraste inmenso con la oscuridad que había habitado el corazón de Ricardo. Cuando el llanto de Ricardo disminuyó y pudo levantar la cabeza, sus ojos, enrojecidos y llenos de una nueva humildad, buscaron los de Jesús. Fue entonces cuando Jesús habló, con la misma voz suave, pero ahora imbuida de una poderosa esperanza. El arrepentimiento, Ricardo, no es un castigo, sino la puerta hacia la libertad. La redención no es un borrón y cuenta nueva, sino el camino hacia una nueva forma de ser. La transformación es posible, no importa cuán grande sea el peso del pasado. Cada error, cada elección equivocada, puede ser una lección si estás dispuesto a aprender, si eliges reconstruir sobre la base de la compasión. Sus palabras eran como un hilo de luz que penetraba la oscuridad que aún envolvía a Ricardo. Le explicó que la verdadera fuerza no radicaba en el poder que ejercía sobre los demás, sino en la capacidad de reconocer la propia vulnerabilidad y la de los demás. Jesús continuó, su voz impregnada de una sabiduría ancestral. El amor no es un sentimiento débil, Ricardo. No es una emoción efímera y frágil, es la fuerza más poderosa del universo, el cimiento sobre el cual se construyen las sociedades justas y las vidas plenas. Es la energía que une, sana y da sentido a la existencia. Sin amor, todo lo demás es hueco y transitorio. Es el amor lo que te permitirá sanar a quien estás herido, y al hacerlo, sanarte a ti mismo. Es el motor de la verdadera creación, el arquitecto de la paz interior y exterior. Ricardo escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se asentaban en lo más profundo de su ser, abriendo compuertas que creía selladas para siempre. La idea del amor como fuerza, no como debilidad, era una epifanía para él. Con la voz aún quebrada, apenas un susurro, Ricardo formuló la pregunta que nacía de lo más profundo de su ser, de un deseo sincero de cambiar lo que había sido un sendero de sombras. «Maestro, ¿qué debo hacer? Siento un deseo inmenso de cambiar, de enmendar,
pero no sé por dónde empezar. Mi vida ha sido un error, un camino de destrucción disfrazado de éxito. Estoy perdido. La confusión se mezclaba con una desesperación genuina, pero también con una chispa incipiente de esperanza. Por primera vez en su vida, Ricardo no buscaba una ventaja, ni una estrategia, sino una guía moral, un propósito auténtico. Jesús se inclinó ligeramente. Su mirada de infinita compasión encontró la de Ricardo. Comienza por los más pequeños, Ricardo, por aquellos a quienes has lastimado, a quienes has hecho sentir invisibles. Por Ana, por Carlos, por cada alma que pasó por tu vida y sintió el peso de tu desprecio. Acércate a ellos no con tu poder, sino con humildad. Escucha sus historias, reconoce su dolor, pídeles perdón de corazón. No les ofrezcas solo dinero, sino respeto y dignidad. Hazlo con un corazón abierto, sin esperar nada a cambio, y la verdadera sanación comenzará. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, es una semilla de luz que transformará tu desierto en un jardín. Las palabras de Jesús no eran una lista de tareas, sino un mapa hacia la redención, un camino que Ricardo, con una nueva y frágil determinación, estaba listo para recorrer. En ese momento la oficina ya no era un templo de avaricia, sino un altar de posibilidades. Jesús se levantó de la silla, su figura esbelta y serena, proyectando una sombra alargada sobre el escritorio de caoba. Su mirada, antes pensativa, ahora se llenaba de una esperanza que parecía iluminar la estancia. Se dirigió a Ricardo con una voz suave, pero cargada de una autoridad innegable, la de quien conoce los secretos del universo. La verdadera recompensa, Ricardo, comenzó Jesús, no reside en la acumulación de bienes materiales, por muy vastos que estos sean. Las mansiones y las fortunas son transitorias, polvo al final del camino. La paz que tanto anhelas, el sentido de propósito que intentaste llenar con la codicia, se encuentra al servir a los demás. En cada acto de compasión, en cada mano extendida, en cada vida mejorada por tu voluntad, ahí reside la plenitud. El altruismo no es un sacrificio, sino la inversión más sabia que un alma puede hacer. Ricardo asimilaba cada palabra, sintiendo una verdad profunda que resonaba en su ser, una verdad que había estado dormida por demasiado tiempo. Luego, con la misma calma con la que había entrado, Jesús comenzó a caminar hacia la puerta. Pero no fue una partida abrupta. Su figura, en lugar de simplemente desaparecer, pareció disolverse en el aire, como una imagen que se desvanece lentamente en la bruma del amanecer. No hubo un instante en que estuviera, y al siguiente no. Fue una transición etérea, un suave difuminado de su presencia, hasta que solo quedó el espacio vacío donde había estado, y el recuerdo vívido de sus palabras. Ricardo, con los ojos fijos en el umbral, parpadeó varias veces, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. La realidad de la visita se mezclaba con la incredulidad, pero el impacto emocional no dejaba lugar a dudas. Ricardo se quedó solo en su suntuosa oficina, rodeado por el eco de una visita que había desafiado toda lógica. El silencio que siguió a la partida de Jesús era diferente. Ya no era el silencio opresivo de un vacío existencial, sino uno lleno de una resonancia inconfundible, una vibración de propósito y de una nueva oportunidad. Era un silencio que hablaba, que invitaba a la reflexión y a la acción. Los rascacielos se alzaban majestuosos más allá de los cristales, pero el mundo exterior ya no parecía tan importante. Ricardo miró a su alrededor, a los objetos que antes representaban la cúspide de su éxito y que le habían dado tanto placer. Las obras de arte costosas,
los muebles de diseño, la tecnología de vanguardia. Ahora, en el silencio post-Jesús, le parecían superficiales, frívolos, casi triviales. Eran meros adornos sin alma, símbolos de un camino que lo había llevado a la riqueza material, pero a la pobreza espiritual. La opulencia de su entorno se sentía ajena a la transformación que acababa de ocurrir dentro de él. Una profunda desilusión por su vida pasada lo invadió, no con tristeza, sino con una claridad renovada. Con una determinación que le nacía de lo más profundo de su ser, una determinación que era a la vez frágil y poderosa, Ricardo se levantó de su silla. Ya no era el mismo hombre que había entrado en esa oficina esa mañana. Había un brillo en sus ojos, pero no era el brillo gélido de la avaricia o el cálculo frío. Era un brillo de propósito, de una nueva comprensión, de una misión. Su postura, antes tensa y dominante, ahora era más erguida, pero con una humildad que no había conocido nunca. Algo fundamental había cambiado en él, algo que lo impulsaba hacia un camino diferente, hacia una verdadera vida. La semilla plantada por Jesús había comenzado a germinar, prometiendo una cosecha de redención y paz. La semilla plantada por Jesús había comenzado a germinar, prometiendo una cosecha de redención y paz. A la mañana siguiente, Ricardo Morales llegó a la oficina antes de que el sol completara su ascenso sobre los rascacielos. No era el Ricardo de antaño, el que irrumpía con la arrogancia de un conquistador o la prisa de un tirano. Esta vez su entrada fue silenciosa, casi tentativa. Los pocos empleados madrugadores que ya estaban en sus puestos lo observaron con una mezcla de sorpresa y recelo. Su comportamiento era diferente. Saludó a cada uno con una cortesía inusual, una sinceridad que nunca antes había emanado de él. Su rostro, aunque aún mostraba signos de una noche de profunda reflexión, carecía de la tensión habitual, reemplazada por una especie de calma recién descubierta. La atmósfera en el vestíbulo, normalmente gélida, se sintió extrañamente templada. Ricardo no perdió el tiempo. Su primera parada fue el área de limpieza, un rincón de la empresa que raras veces había honrado con su presencia. Buscó a Ana, la mujer a la que había humillado en innumerables ocasiones. La encontró limpiando un pasillo, con el rostro cansado y los movimientos mecánicos de quien conoce la rutina del agotamiento. Con un nudo en la garganta, la llamó por su nombre. Ana, sobresaltada, tardó en reconocerlo en su nuevo semblante. En privado, en una pequeña sala de reuniones, Ricardo se disculpó. Sus palabras fluían con una sinceridad que Ana nunca imaginó posible. Le pidió perdón, no solo por la burla de la copa de vino, sino por cada humillación, cada jornada extenuante, cada vez que la hizo sentir invisible. Le ofreció un aumento de sueldo sustancial, tan alto que Ana no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Además, le prometió ayuda para el pago de la escuela de su hijo y un horario que le permitiera cuidar de él dignamente. La incredulidad de Ana era palpable. Al principio desconfió, pensando que era alguna nueva estratagema de Ricardo para humillarla. Pero la voz de él no titubeaba. Sus ojos, aunque hinchados, irradiaban una honestidad brutal. Había algo en su postura, en la vulnerabilidad repentina de ese hombre que antes era de hierro, que conmovió a Ana hasta lo más profundo. Era un momento de reconciliación emotiva y silenciosa, donde las palabras apenas eran necesarias. El dolor y el arrepentimiento por un lado, la sorpresa y la gratitud por el otro, tejieron un puente impensable. Ana no solo aceptó. Con su voz temblorosa, le dio las gracias, y en esa simple frase,
Ricardo sintió un alivio que el dinero jamás le había proporcionado. La siguiente tarea de Ricardo fue localizar a Carlos, el empleado que había despedido y visto hurgando en la basura. No, fue fácil. Carlos, avergonzado y desilusionado, había cortado lazos con la empresa. Ricardo movió cielo y tierra, usando sus contactos y recursos, hasta que finalmente lo encontró trabajando en un pequeño puesto de comida callejera. La conversación fue tensa al principio. Carlos, aún herido, apenas podía mirarlo a los ojos. Pero Ricardo, con la humildad recién adquirida, se sentó frente a él, no como patrón, sino como un hombre que pedía perdón. No solo le ofreció reintegrarlo en la empresa, sino que le propuso un puesto mejor, con un salario digno y oportunidades de crecimiento. Además, le ofreció apoyo para recuperar su estabilidad económica y emocional, ayudándolo a saldar deudas y a encontrar un lugar donde vivir con paz. Estos actos no fueron aislados. Rápidamente, Ricardo comenzó a implementar cambios profundos en la estructura de su empresa. Los salarios fueron revisados al alza, las jornadas laborales se ajustaron a lo legal y humano, y se crearon programas de apoyo para los empleados, incluyendo seguro médico, guarderías y oportunidades de capacitación. No más humillaciones públicas, no más burlas veladas. La puerta de su oficina, antes una barrera impenetrable, ahora estaba abierta para escuchar las inquietudes y sugerencias de sus trabajadores. La atmósfera en la empresa comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente. El miedo fue cediendo paso a una incipiente esperanza. El silencio de la sumisión se transformó en un murmullo de conversaciones abiertas y el ambiente de opresión se aligeró, dando paso a una chispa de camaradería. Ricardo observaba estos cambios con una emoción que nunca había sentido antes, sabiendo que este era solo el comienzo de su verdadera construcción. La semilla plantada por Jesús había comenzado a germinar, prometiendo una cosecha de redención y paz. A la mañana siguiente, Ricardo Morales llegó a la oficina antes de que el sol completara su ascenso sobre los rascacielos. No era el Ricardo de antaño, el que irrumpía con la arrogancia de un conquistador o la prisa de un tirano. Esta vez su entrada fue silenciosa, casi tentativa. Los pocos empleados madrugadores que ya estaban en sus puestos lo observaron con una mezcla de sorpresa y recelo. Su comportamiento era diferente. Saludó a cada uno con una cortesía inusual, una sinceridad que nunca antes había emanado de él. Su rostro, aunque aún mostraba signos de una noche de profunda reflexión, carecía de la tensión habitual, reemplazada por una especie de calma recién descubierta. La atmósfera en el vestíbulo, normalmente gélida, se sintió extrañamente templada. Ricardo no perdió el tiempo. Su primera parada fue el área de limpieza, un rincón de la empresa que raras veces había honrado con su presencia. Buscó a Ana, la mujer a la que había humillado en innumerables ocasiones. La encontró limpiando un pasillo, con el rostro cansado y los movimientos mecánicos de quien conoce la rutina del agotamiento. Con un nudo en la garganta, la llamó por su nombre. Ana, sobresaltada, tardó en reconocerlo en su nuevo semblante. En privado, en una pequeña sala de reuniones, Ricardo se disculpó. Sus palabras fluían con una sinceridad que Ana nunca imaginó posible. Le pidió perdón, no solo por la burla de la copa de vino, sino por cada humillación, cada jornada extenuante, cada vez que la hizo sentir invisible. Le ofreció un aumento de sueldo sustancial, tan alto que Ana no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Además,
Le prometió ayuda para el pago de la escuela de su hijo y un horario que le permitiera cuidar de él dignamente. La incredulidad de Ana era palpable. Al principio desconfió, pensando que era alguna nueva estratagema de Ricardo para humillarla. Pero la voz de él no titubeaba. Sus ojos, aunque hinchados, irradiaban una honestidad brutal. Había algo en su postura, en la vulnerabilidad repentina de ese hombre que antes era de hierro, que conmovió a Ana hasta lo más profundo. Era un momento de reconciliación emotiva y silenciosa, donde las palabras apenas eran necesarias. El dolor y el arrepentimiento por un lado, la sorpresa y la gratitud por el otro, tejieron un puente impensable. Ana no solo aceptó. Con su voz temblorosa, le dio las gracias, y en esa simple frase, Ricardo sintió un alivio que el dinero jamás le había proporcionado. La siguiente tarea de Ricardo fue localizar a Carlos, el empleado que había despedido y visto hurgando en la basura. No fue fácil. Carlos, avergonzado y desilusionado, había cortado lazos con la empresa. Ricardo movió cielo y tierra, usando sus contactos y recursos, hasta que finalmente lo encontró trabajando en un pequeño puesto de comida callejera. La conversación fue tensa al principio. Carlos, aún herido, apenas podía mirarlo a los ojos. Pero Ricardo, con la humildad recién adquirida, se sentó frente a él, no como patrón, sino como un hombre que pedía perdón. No solo le ofreció reintegrarlo en la empresa, sino que le propuso un puesto mejor, con un salario digno y oportunidades de crecimiento. Además, le ofreció apoyo para recuperar su estabilidad económica y emocional, ayudándolo a saldar deudas y a encontrar un lugar donde vivir con paz. Estos actos no fueron aislados. Rápidamente, Ricardo comenzó a implementar cambios profundos en la estructura de su empresa. Los salarios fueron revisados al alza. Las jornadas laborales se ajustaron a lo legal y humano, y se crearon programas de apoyo para los empleados, incluyendo seguro médico, guarderías y oportunidades de capacitación. No más humillaciones públicas, no más burlas veladas. La puerta de su oficina, antes una barrera impenetrable, ahora estaba abierta para escuchar las inquietudes y sugerencias de sus trabajadores. La atmósfera en la empresa comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente. El miedo fue cediendo paso a una incipiente esperanza. El silencio de la sumisión se transformó en un murmullo de conversaciones abiertas, y el ambiente de opresión se aligeró, dando paso a una chispa de camaradería. Ricardo observaba estos cambios con una emoción que nunca había sentido antes, sabiendo que este era solo el comienzo de su verdadera construcción. Los cambios radicales de Ricardo no pasaron desapercibidos ni fueron siempre bien recibidos. Algunos socios y directivos, acostumbrados a la implacable eficiencia y los márgenes de ganancia desorbitados, no tardaron en manifestar su resistencia. ¿Qué le ocurre, Ricardo? ¿Se ha vuelto blando?, cuestionó su socio principal en una reunión tensa, la voz cargada de escepticismo. Hablaban de su nueva debilidad como si fuera una enfermedad contagiosa, y el impacto en las ganancias era su única métrica de valor. Argumentaban que la caridad no era un modelo de negocio y que el mercado no perdonaría esa sensiblería. Pero Ricardo se mantuvo firme. Ya no era el hombre que se doblegaba ante la presión del dinero. Su voz, ahora más serena, pero con una autoridad nacida de una convicción interna profunda, explicó su nueva visión. Una empresa que no valora a sus empleados, que los explota y desecha, es una empresa sin futuro. La verdadera fortaleza radica en el bienestar de nuestra gente. Una fuerza laboral motivada,
respetada y con condiciones dignas, es mucho más productiva y sostenible a largo plazo. Poco a poco, con el ejemplo de Ana y Carlos, sirviendo como testimonio silencioso de su sinceridad, la cultura de la empresa comenzó a transformarse. Los empleados, antes temerosos y apáticos, ahora se sentían valorados. Los murmullos de esperanza se convirtieron en diálogos abiertos. La creatividad floreció y la lealtad hacia la compañía se disparó. La rentabilidad, para sorpresa de los escépticos, no solo se mantuvo, sino que en ciertos sectores mejoró, impulsada por un sentido de pertenencia y compromiso. La generosidad de Ricardo no se limitó a las paredes de su corporación. Comprendió que su responsabilidad se extendía mucho más allá. Comenzó a involucrarse activamente en obras de caridad, financiando programas de alimentación en comunidades desfavorecidas de México, invirtiendo en la construcción de viviendas dignas para familias de bajos recursos y apoyando la educación de niños sin acceso a ella. Su nombre, antes sinónimo de riqueza despiadada, comenzó a asociarse con la filantropía y el genuino deseo de hacer el bien. Además, Ricardo redujo drásticamente sus gastos personales en lujos innecesarios. Los autos deportivos fueron vendidos, sus propiedades extravagantes se destinaron a proyectos sociales y su vestimenta se volvió más sencilla, reflejando su nueva humildad. Esos fondos, antes derrochados en ostentación vacía, ahora se reorientaban hacia causas sociales significativas. No era un sacrificio, sino una liberación. Cada peso invertido en el bienestar de otros le proporcionaba una satisfacción que ninguna posesión material le había dado jamás. La cara de Ricardo, que antes exhibía una tensión constante y una dureza cincelada por años de implacable pragmatismo y desprecio, ahora irradiaba una paz y una alegría genuinas. Los surcos de preocupación y la sonrisa sardónica habían desaparecido, reemplazados por una expresión más suave, más serena, casi luminosa. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una compasión profunda, con una chispa de empatía que antes parecía imposible. La transformación no era solo interna. Se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en su manera de caminar y de hablar. Era como si una carga inmensa se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole respirar por primera vez. Las reacciones de la gente que lo había conocido en su vida anterior eran un estudio de asombro y en algunos casos de profunda incredulidad. Aquellos que lo admiraban por su éxito financiero, pero lo temían por su crueldad, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Algunos lo admiraban abiertamente, conmovidos por el cambio radical y la generosidad que ahora demostraba. Otros, especialmente quienes se habían beneficiado de su despiadada visión de negocios, seguían escépticos, susurrando que era una fase pasajera, un truco de relaciones públicas, o incluso el resultado de algún tipo de crisis de mediana edad. Sin embargo, nadie podía negar el cambio. La evidencia de su transformación era innegable, tangible en la sonrisa de sus empleados, en la paz que ahora transmitía y en los proyectos benéficos que impulsaba. Era el mismo hombre, pero al mismo tiempo era completamente diferente. El vacío existencial que había plagado a Ricardo durante tantas décadas, esa inquietud constante que ni el dinero ni el poder podían acallar, había desaparecido por completo. En su lugar se había instalado una profunda sensación de propósito y plenitud, una paz interior que nunca antes había imaginado posible. Ya no sentía la necesidad de llenar su vida con lujos vacíos o con la adrenalina de la conquista financiera. Su felicidad ahora provenía de la conexión humana,
de ver el impacto positivo de sus acciones en la vida de los demás. Era una riqueza de espíritu que superaba con creces cualquier fortuna material. En un gesto cargado de profundo significado personal, Ricardo decidió visitar el barrio donde creció. No fue una visita para ostentar su nueva posición, ni para exhibir sus logros, sino un reencuentro simbólico con su pasado, pero desde una perspectiva de humildad y servicio. Caminó por las calles polvorientas que lo vieron crecer, reconociendo cada esquina, cada rostro ajado por la vida. Esta vez no había vergüenza en su mirada, sino una profunda empatía. No venía a olvidar, sino a honrar su origen. Ofreció ayuda y apoyo a la comunidad, financiando la remodelación de la pequeña escuela primaria a la que asistió, construyendo un centro comunitario y lanzando programas de becas para los jóvenes más prometedores. Escuchó las historias de los vecinos, compartió sus esperanzas y sus luchas, y les aseguró que el éxito no tenía por qué significar el olvido de las raíces. Aunque no se mencionaba explícitamente una conversión religiosa en el sentido tradicional, las acciones y la profunda paz que ahora embargaban a Ricardo sugerían una conexión innegable con los principios que Jesús le había compartido. Su vida se había alineado con la esencia del amor, la compasión y la justicia. No se trataba de dogmas o rituales, sino de una transformación profunda del corazón y del espíritu. Había encontrado una fe práctica, una espiritualidad vivida a través del servicio y el desinterés. La visita de Jesús a su oficina no había sido un mero encuentro fortuito, sino el catalizador que lo llevó a su propia revelación, un despertar que le permitió ver el mundo, y asimismo, con ojos nuevos. La semilla de la esperanza sembrada en su alma había florecido, dando vida a un hombre renovado, un testimonio viviente del poder transformador del amor. Ha pasado un año desde aquel encuentro transformador. La empresa de Ricardo Morales, antes un monumento a la avaricia y la explotación, era ahora un faro de responsabilidad social corporativa. Los indicadores financieros seguían sólidos, incluso en ascenso, desmintiendo las profecías de sus escépticos socios. Pero lo más notable no eran los números en los balances, sino la atmósfera vibrante y humana que impregnaba cada rincón de los edificios. Había un sentido de pertenencia, una energía colaborativa que se reflejaba en la calidad del trabajo y en la sonrisa genuina de sus empleados. La reputación de la compañía había florecido, atrayendo no solo a los mejores talentos, sino también a clientes que valoraban su compromiso ético. Ana y su hijo eran un brillante ejemplo de esta transformación. El aumento salarial y el apoyo continuo de Ricardo habían cambiado radicalmente su vida. Ya no se deslomaba en jornadas interminables de limpieza para apenas subsistir. Ahora, con un horario justo y un sueldo digno, Ana había podido permitirse algo que antes era un sueño impensable: tiempo de calidad con su hijo. Él, por su parte, estudiaba en una excelente escuela. Sus ojos brillaban con la promesa de un futuro que su madre, con lágrimas en los ojos, le había asegurado. Las matrículas, los uniformes, los libros, todo estaba cubierto, y Ricardo se aseguraba de que recibieran el apoyo necesario para sus estudios. Ana, además, había sido ascendida a supervisora de su equipo de limpieza, aportando su experiencia y su calidez para crear un ambiente laboral donde todos se sentían valorados. El impacto no se limitaba a Ana. Carlos, el joven contador despedido brutalmente, no solo había recuperado su puesto, sino que había ascendido a la gerencia de un nuevo departamento de RCE.
diseñado para supervisar y expandir las iniciativas de apoyo a la comunidad y a los empleados. Su experiencia personal le daba una perspicacia única para identificar las necesidades y proponer soluciones efectivas. Otros empleados, inspirados por los cambios, habían encontrado nuevas oportunidades de crecimiento, capacitaciones que les permitieron desarrollar habilidades y una voz en la empresa que antes les estaba negada. Historias de éxito personal y profesional se multiplicaban, tejiendo una red de bienestar que antes parecía imposible. Ricardo, por su parte, se había convertido en un mentor para otros empresarios. Su historia, la de un magnate que encontró la redención, resonaba con líderes de diversas industrias. Era invitado a conferencias y foros, donde compartía su testimonio con una humildad que desarmaba a su audiencia. Hablaba no desde la soberbia del éxito, sino desde la sabiduría de la experiencia, promoviendo un modelo de negocio más ético y humano. Explicaba cómo la rentabilidad no solo era compatible con la compasión, sino que a menudo se veía potenciada por ella. Su oficina, antes un búnker de decisiones frías, era ahora un espacio abierto, donde recibía a jóvenes emprendedores y a colegas en busca de consejo. Su figura imponente se había suavizado, y su mirada transmitía una serenidad que invitaba a la confianza. Las reflexiones de Ricardo sobre su viaje eran profundas. Solía decir que el dinero, por sí solo, sin un propósito noble, era un envase vacío, una ilusión que prometía felicidad y solo entregaba soledad. La verdadera riqueza, explicaba a quien quisiera escuchar, no se mide en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar. Se encuentra en la contribución a la felicidad de los demás, en el impacto positivo que dejas a tu paso. Aquel vacío que me carcomía no tenía nada que ver con lo que me faltaba en el banco, sino con lo que le negaba a mi alma: la conexión, la compasión, el amor. Jesús no me dio dinero, me mostró el camino para convertir lo que ya tenía en algo verdaderamente valioso. Me enseñó a ser rico en humanidad. Su vida era la prueba viviente de que la transformación era posible, de que el corazón más endurecido podía ablandarse y encontrar su propósito al servicio de los demás. La vida de Ricardo Morales se había convertido en un testimonio viviente de redención y transformación, una epopeya moderna que susurraba en los pasillos de su antes opulenta corporación. Él había encontrado la paz y el propósito que el dinero, por sí solo, nunca pudo darle. Un tesoro inmaterial que superaba con creces cualquier fortuna acumulada. Sus días ya no estaban marcados por la ansiedad de la acumulación, sino por la profunda satisfacción de la contribución y el servicio. La búsqueda insaciable de más había sido reemplazada por una serenidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Había descubierto que la verdadera abundancia no reside en lo que se posee, sino en lo que se comparte, en el reflejo de la felicidad ajena en su propio corazón. Su existencia, antes un monumento al egoísmo, era ahora un faro de compasión. Hoy, la imagen final de Ricardo era muy diferente. Estaba en su oficina, la misma que había presenciado su encuentro trascendental con Jesús, pero ahora era un espacio distinto. Más sobria en su decoración, sí, pero infinitamente más cálida, impregnada de una energía de colaboración y respeto mutuo. Las obras de arte ostentosas habían sido reemplazadas por piezas de artistas locales, y las sillas frente a su escritorio ya no inspiraban temor. Ricardo no estaba solo, como solía estarlo en sus días de magnate solitario. A su alrededor, sus empleados se movían con una ligereza que antes era impensable. Lo miraban con un respeto y una admiración genuinos, no nacidos del miedo o la obligación,
sino de un aprecio sincero por el hombre en que se había convertido. Las conversaciones eran abiertas, las risas espontáneas, y el ambiente de trabajo era vibrante, humano. Sus colaboradores se sentían parte de algo más grande, una comunidad, no solo una fuerza laboral. La historia de Ricardo concluía con una enseñanza innegable y profundamente emotiva. Ni la riqueza más vasta ni el poder más absoluto pueden llenar el vacío del espíritu si no están acompañados por la compasión, el amor y un propósito que trascienda el yo. Su encuentro con Jesús no fue un milagro en el sentido de una desaparición mística, sino el catalizador crucial. Una conversación sencilla pero profunda que abrió una puerta a su propia humanidad. Fue un despertar a la verdad universal de que todos estamos interconectados y que la verdadera felicidad reside en el bienestar compartido. Fue la chispa que encendió un fuego de cambio, transformando un corazón de piedra en uno de carne. Es una historia que resuena con la esperanza de que una sola conversación, un momento de verdad inesperado, tiene el poder de cambiar el curso de una vida. La transformación de Ricardo fue un recordatorio impactante de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado, y de que el impacto dominó de una sola vida redimida puede extenderse mucho más allá de lo imaginable, tocando y mejorando innumerables otras existencias. Su viaje nos enseña que el cambio es posible, que la compasión es una fuerza poderosa y que al final lo que realmente importa es cómo tratamos a nuestros semejantes. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que buscan un propósito más allá de la mera acumulación. Si esta historia de redención y el poder del amor ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Ricardo? ¿Conoces alguna historia similar donde una persona o incluso una empresa cambió su rumbo gracias a un encuentro o una revelación profunda? Tu opinión es muy valiosa para nosotros, y si quieres seguir explorando más contenido que te haga reflexionar y te impulse a ver el mundo de otra manera, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde desentrañaremos otra fascinante narrativa que te dejará pensando. Gracias por acompañarnos en este viaje.